Quiero abrir la puerta de mi corazón. Déjame probar de tu amor tan grande y déjame beber de tu pasión. Déjame escuchar tu dulce voz. Déjame hallarme entre tus brazos. Quiero abrazar tu corazón. Quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más. Señor de la creación, ven a mi casa. Quiero abrir la puerta de mi corazón. Déjame probar de tu amor tan grande y déjame beber de tu pasión. Oh, Señor de la creación, ven a mi casa. Quiero abrir la puerta de mi corazón. Déjame probar de tu amor tan grande y déjame beber de tu Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Qué bendición nuevamente poderse contactar con cada uno de nosotros y nosotros también contactarnos con mis hermanos. Es una gran bendición poder predicar la palabra del Señor y como quedamos ayer sobre la intercesión de Daniel. Entonces, de todas maneras, estamos buscando y pidiendo cada día más la presencia de Dios. Estamos queriendo ser cada día más excelentes y agradarle a Dios en todo. Entonces nosotros vimos la intercesión de Daniel y vimos que Daniel fue llevado cautivo. ¿A dónde? A Babilonia. Y vimos que Daniel, Dios lo levantó grandemente porque él era temeroso delante de Dios, él era apartado, él fue preparado,
él fue de la realeza, tal vez un príncipe, y vemos que el rey Nabucodonosor lo colocó en la alta eminencia, y vemos que el rey Nabucodonosor, él tuvo un sueño. En la lección anterior, el tema de ayer, vimos que Daniel el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó a llamar a todos los sátrapas, los sabios, a todos los gobernadores, perdón, en 2:1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, dice. Hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, encantadores y caldeos para que le expusiesen sus sueños, y vinieron todos delante de él, y dice que él les dijo que tenían que interpretarle su sueño. Entonces todos estos magos le dijeron: dinos, oh rey, el sueño, y él se enojó tanto y dijo que si él les decía el sueño, y ellos iban a dar una interpretación a su manera, y dijo que si ellos no le interpretaban el sueño, entonces iban a morir ellos y toda su familia. Eso lo dice el 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo a los dioses cuyas moradas no es con la carne. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entonces, cuando dice que Arioc fue, que era el capitán encargado para que los mataran, él fue a buscar a Daniel para matarlo, y él muy sabiamente, muy sabiamente se acercó, dice en el verso 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había sido para matar, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y este Daniel, sabio y prudentemente, se acercó y le dijo que le dejara hablar con el rey, que le diera unos días. Le dieron unos días. ¿Para qué él pidió esos días? Él fue entonces y le comentó a Ananías, a Misael y a Azarías, que eran también judíos de su pueblo, y les dijo que clamaran a su Dios. Luego se fue. El verso 17 dice, el verso 16, perdón, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y el 17 dice así la palabra de Dios: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces este hombre, Daniel, ¿qué hizo? Entró a la presencia de Dios y le pidió misericordia a Dios, y que por favor le diera la visión, le diera la interpretación, para que no fuera a morir sus amigos y todos los demás sabios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir sobre la intercesión? Que nosotros como intercesores tenemos que ir a la presencia de Dios en todo momento, estar totalmente apegados a Dios, y no se cansen, mis hermanos, de que yo mencione la palabra de que tenemos que ir a la presencia de Dios. No se cansen, porque para eso Dios nos llamó, a los pastores, a los misioneros, a los que llevan la palabra.
Entonces siempre tenemos que estar apegados a Dios para que Dios hable a nuestros oídos y nosotros poder dar esa palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces así fue que Dios le dio la interpretación a Daniel y él pudo entrar a la presencia del Señor y él pudo escuchar la voz. Así le quiero decir a cada uno de mis hermanos, y sé que hay muchos hermanos nuevos que me están escuchando, que hasta ahora están comenzando una vida cristiana, hasta ahora están dando los primeros pasos, son bebés en el Señor, y también estoy hablando a ellos y a todos, no interesa el tiempo que lleven en los caminos del Señor, pero hoy Dios les quiere hablar. Entren a la presencia del Señor, entremos a la presencia del Señor, que allí Él nos va a revelar tantas cosas así, como cosas que como aquí mismo le dijeron al rey, no había habido alguien que pidiese tal interpretación, nosotros no lo podemos porque no es de humanos, pero Dios, que es grande y todopoderoso, nos puede dar una interpretación, o como en el servicio anterior les dije que habían tantas cosas que suceden, que les pasan a los hermanos, que están pasando pruebas, que están pasando necesidades, que están pasando angustias, que tienen problemas en sus hogares, y si nosotros estamos en la brecha orando, Dios nos va a mostrar lo que le está pasando a los hermanos, para que nosotros oramos y hagamos brecha y clamemos delante de Dios. Entonces es importante que entremos delante de la presencia del Señor. Dios le dio la interpretación, el Señor le dio la interpretación a Daniel, y él dice que el verso 31 dice la palabra de Dios así, dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, dice, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Dice que el aspecto era terrible, dice que vio que su cabeza era de oro fino, era de puro oro. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hacia una piedra que fue cortada no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y lo desmenuzó. Entonces le pudo dar toda la interpretación, y como yo antes le dije, esa interpretación es para estos tiempos, para estos días. Y dice que una piedra que fue partida, pero no con mano de hombre, la lanzó y fue desmenuzada toda esa imagen y se hizo polvo. Como antes dije, es para estos tiempos, pero sobre todo lo que yo quería enfatizar es que Daniel, como intercesor, Daniel, Misael, Ananías y Azarías clamaron delante de Dios, y Dios les dio la revelación, y por esa causa no murieron todos los demás magos, todos los demás adivinos, y pudieron conocer al Dios de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías. Lo pudieron conocer y saber que hay un Dios grande que sí puede interpretar sueños que el hombre, mente humana, no lo puede interpretar. Ese es nuestro Dios. Hay tantas cosas en su vida que desconoce, pero que si le clama a Dios, Dios le va a dar la interpretación. Aún uno muchas veces tiene sueños, aún uno muchas veces tiene, como tantas hermanas que han llamado, yo he tenido estos sueños que quizás no es que nosotros creamos solamente como en el libro de los sueños, pero hay sueños que son de Dios, que solamente lo podemos interpretar gente que tengamos el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Y ahora yo quisiera
hablar sobre otro caso que hubo en Daniel, la conspiración que hubo contra Daniel, y está aquí en el capítulo 6 y lo vamos a ver, y quiero que mis hermanos lo estén anotando en sus casas. Y que estemos pendientes qué es lo que Dios nos va a hablar sobre Daniel, el capítulo 6, la conspiración contra Daniel. Capítulo 6, del 1 al 9, siendo sátrapa, dice que siendo sátrapa Daniel, o siendo gobernantes Daniel, y siendo superior a los demás. Vamos a ver esa parte. Me tocó traer una Biblia un poquito más grande. Aleluya. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieron cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Qué lindo lo que dice, y el rey pensó en ponerle sobre todo el asunto. Entonces, dice que Daniel, ¿quién lo colocó? Entonces, fue el rey que lo colocó. Pareció bien al rey constituir 120 sátrapas para que gobernasen en todo el reino. Y en esos 120 sátrapas colocó a 3 que gobernasen sobre esos 120 sátrapas, y entre esos estaba el primero, ¿era quién? Daniel, una persona temerosa de Dios. Entre esos Dios te ha puesto a ti, mi hermana, mi hermano, para que interceda, para que sirvas al Señor con alegría, para que trabajes arduamente, para que hagas lo que ahora en tu corazón sabe qué es lo que Dios te ha mandado a través de la palabra de Dios, a través de sueños, a través de sentires, a través de la palabra que Dios da a su siervo, a mi pastor Abelardo aquí. En esta noche Dios te ha llamado, te ha escogido para que le sirvas arduamente, para que seas sabio y entendido, para que tengas un espíritu superior, como así Daniel tuvo ese espíritu superior. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Cuál era el espíritu superior? Porque este hombre temía a Dios. Recuerda que en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo continuamente. El Espíritu de Dios descendía en el momento que Dios quería hablar al pueblo. El Espíritu de Dios descendía y lo tomaba y lo llenaba. Pero hoy, desde el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo murió y se fue para el reino de los cielos, Él dice que nos dejó el Santo Espíritu, otro semejante al Señor, para que nos enseñase, para que nos instruyese, para que nos corrigiese y nos dé a entender lo oculto que nosotros no conocemos, para capacitarnos. Nos dio un maestro, ya no es el Señor Jesucristo, pero sí, Él está al lado del Padre, el Señor Jesucristo, y reina en todas partes, pero aquí en la tierra Él nos dejó el Santo Espíritu de Dios, y ese Santo Espíritu está dentro de ti porque Dios te llamó. Entonces, por lo cual debes de tener un espíritu superior que los demás, aquellas personas que no tienen al Señor. Los otros podrán tener sabiduría, podrán tener conocimiento, inteligencia humana, pero nosotros lo superamos porque dentro de nosotros está la gloria de Dios, y sí podemos gobernar tu hogar, puedes gobernar tu familia, puedes gobernar en la empresa, puedes gobernar todo lo que Dios ha puesto delante de ti. Sí lo puedes, porque dentro de ti hay un espíritu superior. Entonces ellos buscaron, dice que estos otros sátrapas buscaron ocasión para hacer caer
a Daniel. Entonces sabemos que cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, entonces vamos a tener un enemigo. ¿Y ese enemigo es quién? Es Satanás. Ese enemigo es el que a todo momento va para acusarnos, para no dejarnos trabajar arduamente, así como hicieron con Daniel, que se levantó el enemigo. Y vamos a leer el verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vea qué hermoso. Buscaban ocasión para hacerlo caer. Yo creo que las 24 horas no podían ni dormir, no podían estar tranquilos por estar acusándole, por estar mirando en qué le podían hacer caer. ¿Y cree que esas personas tenían paz? ¿Creen que esas personas estaban contentas? Yo creo que llegaban hasta sus casas amargados, porque eso es lo que trae, eso es lo que conlleva a aquellas personas que no son temerosas de Dios. Y nosotros, como temerosos de Dios, tenemos que sacarlos a ellos que andan amargados, que andan tristes, que andan acongojados, llenos de odio, llenos de rencores, llenos de amarguras, llenos de tristeza, con deseos de hacerle mal a los demás, con deseos de robar, con deseos de matar, con deseos de violar, de violación, de toda clase de destrucción. Entonces nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que orar por esas personas. ¿Ve cómo andaban? Supongo, y yo creo que cada uno de mis hermanas suponen, o mis hermanos, ¿cómo se encontrarían unas personas que buscan ocasión de hacerle caer? Mi hermano, si te has dejado usar por el enemigo y Dios te está hablando en esta noche, que no busque ocasión de hacer caer a otro hermano, que la pelea no es contra hombre, ni contra carne, ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no pelees contra el hermano, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tu vecino, contra quienes le ofenden. La pelea es contra el enemigo. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Él fue sabio y entendido. Él no se dejó amargar. Él no decayó su fe, él no se amargó por lo que otros buscaban ocasión para caer, sino que fue lo que él hizo. Dice, supongo que él más se consagró a Dios y no había motivo para acusarle a él. No dio, ¿cómo es que se dice? No dio pie. Él no dio pie para que le hallaran ocasión alguna o alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros como intercesores. Hay muchos que están puestos los ojos en nosotros, cómo actuamos, cómo vivimos, qué hacemos. Entonces, busquemos más al Señor, y la pelea, como le dije, no es contra sangre y carne, como dice la palabra de Dios allí en Efesios 6, del 10 al 20. Entonces vemos que él no se dejó amedrentar. Dice que se reunieron todos los magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes en acuerdo para que el rey firmara un edicto real, que cualquiera que en espacio de 30 días que clamara a otro dios o hombre fuera del rey, entonces fuera echado al foso de los leones. Entonces ellos sabían que el rey Darío el rey Darío amaba, respetaba, lo tenía en alta estima a Daniel,
Entonces quizás eso trae envidia, quizás en tu vida traiga envidia porque trabaja junto al pastor, porque está trabajando, haciendo lo que Dios quiere, está trabajando junto a Dios, él está trabajando a Dios y tiene el Espíritu de Dios y viene el enemigo a acusarlo, quizás meta cizaña con sus hijos, con sus padres, en el trabajo, en todas partes. Pero no hay que hacerle cabida. Entonces dice que hablaron al rey y le hicieron hacer un edicto como si fuera, voy a exaltar al rey. Voy a decir, ay rey, entonces ¿por qué no se levanta una estatua inmensa y haga que todos se dobleguen ante esa imagen, idolatrando ¿a quién? Al hombre, idolatrando a un rey, pero por maldad, porque no sé cómo la irían con el rey. Quizás estaban amargados también con el rey, pues porque amaba a una persona que tenía temor de Dios. Entonces hace una imagen supremamente grande y que toda la nación venga aquí delante de esta imagen y te adore y no proclame a ningún otro Dios sino a ti, oh rey. Entonces lo convencieron, le hicieron como subir el ego, ¿cierto? Como el orgullo, uy sí. Entonces él lo vio muy bueno, pero no se dio cuenta que era en contra de una persona que el rey amaba y él cayó en esa trampa. Quizás, mi hermano, Satanás le ha puesto muchas trampas. ¿Has caído o no has caído? ¿Estás a punto de caer? Porque le falta discernimiento, entendimiento, porque no buscas la palabra, porque no tienes al Señor en primer lugar, porque tiene otras cosas en primer lugar, mas no tienes al Señor en primer lugar, sino lo tienes desplazado. Otra cosa hay más importante que el Señor, y quizás el maligno le esté colocando trampas a su vida, pero sepa que hay un Dios que ve todo, y sepa que Dios te quiere librar, y el Señor te está hablando hoy a tu vida, que quizás la trampa que cayó el rey Darío, también te está entendiendo una trampa, y no te has dado cuenta que es de parte del enemigo, porque está sirviendo a Dios y quiere colocarle una piedra para que caiga y luego burlarse y para llevarlo al foso de los leones. No te dejes, intercede, clama, ora, ayuna, comprométete con el Señor, comprométete con tu hogar, con tus hijos, todos a servir al Señor, que podamos decir como dijo Josué, no sé ustedes los demás a quienes quieran servir, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Entonces toma una decisión, servirle al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, que tenga un espíritu superior, como ese espíritu superior que tuvo ¿quién? Daniel. Tuvo un espíritu superior que era la presencia de Dios que estaba dentro de él. ¿Por qué? Porque él se la ganó. ¿Por qué? Porque él buscó a Dios. ¿Por qué? Porque él no quiso ser como los demás. ¿Por qué? Porque él no quiso participar de las viandas del rey. Él se quiso apartar. La enseñanza que le dieron desde pequeño, él lo llevó muy lejos. Como dije anteriormente, nosotros como padres somos esa flecha que mandamos lejos a la presencia de Dios a nuestros hijos, los mandamos como pastores, como profetas, como evangelistas, como misioneros. Hay tantos dones, hay tantos talentos, hay tanta bendición aquí en la palabra que Dios nos quiere dar, que Dios te quiere dar.
y tienes el poder de recibirla o rechazarla, pero sé que en tu vida está el Espíritu Santo de Dios, la cual está recibiendo esa palabra con gozo, porque sé que viene de parte de Dios y Dios te está diciendo, el rey cayó en esa trampa, pero mi hermano, no vas a caer en esa trampa porque eres un intercesor, porque eres una intercesora. Entonces dice el verso 7 y el 8, ya lo había leído, ¿cierto? El 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto. Yo quería que lo confirmaran. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Medio y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y entonces, ¿qué hizo este rey? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel se amedrantó, Daniel salió huyendo, Daniel se asustó, Daniel sabía en quién había creído. Sé que mi hermano, si está firme, si estás plantado, parado en la roca que es el Señor Jesucristo, vas a saber cuándo viene de parte del enemigo. Entonces te vas a parar firme en la roca. ¿Qué trampas te está tendiendo Satanás para que no intercedan? Para que te distraigas, para que tengas en otro lugar al Señor, para que no lo tenga en primer lugar. ¿Cuáles son las distracciones que el enemigo le está mandando? Vemos que Daniel, como intercesor, cuando Daniel supo el edicto, entró en su casa, abrió las ventanas y se arrodilló 3 veces al día delante del Dios. Eso lo dice el verso 10 y el verso 11, que nos está dejando en esta noche una enseñanza muy linda. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no lo hizo solo porque estaba en pruebas. Dice como solía hacerlo antes. Era una costumbre. Y entonces es lo que Dios quiere, que tomemos esas cosas buenas, que lo tengamos a Él en primer lugar. ¿Sería que Daniel era un hombre desocupado? ¿Sería que él no tenía que hacer? No, él, si fue elegido, era porque era un hombre sabio, prudente, un espíritu superior. Él tenía que trabajar, quizás acostarse más tarde, porque él, sobre los 120 sátrapas, como lo dije antes, eligieron a 3 que gobernasen a esos 120 y él era el primero. Entonces, por eso el enemigo estaba enojado contra él, pero él no se amedrantó. Él dice que sacaba tiempo, había tiempo para allí mandar a uno, mandar al otro, estar vigilando. Mucho trabajo tenía allí junto al rey. Él no era una persona desocupada. Recuerda que yo les dije que el Espíritu de Dios usa a personas que están comprometidas, no a personas que andan sin ningún programa, a personas que no añoran, que a personas que no están activas. El Espíritu Santo de Dios usa a personas que están decididas, a personas que estamos decididos, porque podemos decir como Marco Fidel Ramírez, vale la pena servir al Señor. Hacía muchos años no me acordaba de esas palabras de ese pastor, ese hermano. Vale la pena de verdad servir al Señor. Vale la pena porque Dios paga súper, porque Dios es alegría, porque Dios es gozo, porque Dios es fortaleza, porque Dios es paz.
Y esa paz, fortaleza, ese gozo que tenemos nosotros, tenemos que compartirlo a aquellos que andan en tibieza y a aquellas personas que andan en soledades, aquellas personas que no conocen a Dios y que andan como nosotros sabemos y sabemos de muchos y que, como sabemos cómo está nuestro país, cómo está nuestra nación. Para eso Dios te llamó y para eso el Señor te está diciendo: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entra, pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dice que Daniel solía hacer eso, con la diferencia de que abrió las ventanas para que lo vieran. Dijo, el enemigo me va a amedrentar, ¿no? Porque tenía un espíritu superior que era el poder de Dios dentro de su vida, y nosotros tenemos ese espíritu superior que Dios quiere que le dé realce a nuestra vida. Haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer. ¿Qué te ha mandado hacer? Profesores de escuela dominical, maestros, entra a la brecha a orar, interceder por tus niños, porque tenemos que dar cuenta de esos niños que el Señor le ha entregado. Profesores de liderazgo, líderes de liderazgo, entremos a interceder por esas vidas que el Señor nos ha entregado. Entremos y rescatémoslos, porque son gente nueva que está llegando al redil, pero vienen cargados, llenos de problemas, llenos de dificultades, y nosotros entonces tenemos que ayudarles, tenemos que sacarles de allí, porque somos hijos de Dios y sabemos a qué Dios nos ha llamado. Y en este caso estoy hablando sobre la intercesión. Todos debemos de interceder. Todos. Dios nos salvó a nosotros y por supuesto Él espera que nosotros salvemos a muchas personas y que lleguemos con las manos delante de Dios llenas de frutos, llenas de personas que quizás estaban a punto de morir, pero que los rescató. Me di de cuenta que una persona, una señora se quería matar en un puente y había un hombre, un policía, que él logró sacarla. Ella ya se iba a tirar y habían otros, no se mande. Yo creo que mis hermanos lo vieron, yo lo vi. No se mande, no se tire, y no sé qué palabras le hablaban para apercibirla de que no se matara. Y dice que este hombre en un momentico llegó y estiró la mano y la agarró y no la dejó matar. Y qué lindo cuando en los periódicos, cuando las noticias salieron que este hombre era un siervo de Dios. Este policía era un siervo de Dios, aunque en su trabajo estaba trabajando, pero tenía el Espíritu de Dios y Dios le ayudó para que él ayudara a esa señora y no se mató. Supongo que decían que luego la llevó a la iglesia y le estaban dando consejería. Esas fueron las noticias. Entonces sí ve que sí, que en el trabajo se puede ayudar, como este agente de la policía. Este agente ayudó en su trabajo. Igualmente el Señor le está diciendo a mi hermana, a mi hermano, al estudiante, al que está en la universidad, en lo que está haciendo puedes ayudar también a otras personas, pero si clamas como clamaba Daniel, dice que él abrió su ventana y oró más fuertemente. Supongo que oró más fuerte como lo solía hacer antes. Daniel fue atacado. Los enemigos de Daniel lo acusaron delante del rey, verso 12 y verso 13. Entonces los enemigos dicen,
los enemigos de Daniel. Dice, los enemigos de Daniel lo acusaron delante del rey. Verso 12 y verso 13 vamos a leer. Dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces fueron y lo acusaron delante del rey. El enemigo también va y lo acusa, pero nosotros tenemos a alguien que nos defiende, ¿cierto que sí? Amén. Tenemos al Señor Dios Todopoderoso que nos defiende. Entonces Daniel fue atacado, pero al rey le pesó. Dice que al rey le pesó y trató de librar a Daniel, pero el edicto después de firmado no puede ser abrogado, no puede retractarse. Dice el verso 14 y 15, el rey no sabía que esa ley se impuso, fue por causa de Daniel. Entonces dice la palabra aquí en el 14 y 15, cuando el rey oyó el asunto, lo pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Aunque el rey le pesó grandemente, porque apreciaba a Daniel, porque lo amaba. Entonces el enemigo estaba en contra, pero tenemos a alguien que nos ama, a alguien que nos cuida, a alguien que nos favorece cuando se levanta contra nosotros. Entonces aquí vemos que el rey cayó en la trampa, porque no tenía el Espíritu de Dios. El rey hubiera sido temeroso de Dios, él hubiera sabido que era una trampa contra un amigo, contra alguien que le servía con fidelidad al rey y no se hubiera dejado engañar, ¿cierto que sí? Si el rey hubiera tenido el Espíritu de Dios, hubiera sido temeroso, se hubiera dado de cuenta, pero él no se dio cuenta, y entonces dice que le pesó en gran manera, y él quiso librarlo y trabajó todo el día, pero no pudo. Asimismo, el Señor, yo sacando esta enseñanza, me di cuenta y decía, también yo lo veía en mi vida real, tantas trampas que el enemigo nos ha puesto en el camino. Trampas no para asustarnos, trampas para matarnos, pero así como el rey se dolió, así mismo yo lo tomaba, lo asimilaba para mí, así mismo Dios se duele, pero Él ha dejado un espíritu superior dentro de nosotros, que nosotros nos podemos levantar y confiar en el Señor. Él se lo dolió, el rey le pesó y trató de librar a Daniel, pero ese edicto que ya había sido firmado no podía él abrogarlo. ¿Y qué le tocó hacer? Mandarlo allí al foso de los leones. Entonces Daniel en el foso de los leones, verso 14, verso 16 al 23. Verso 16 al 23. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él con mucho pesar, pero le dijo, Daniel, el Dios que tú continuamente sirves, Él te libre. Dice que él se fue para su casa, dice que él no pudo comer, dice que él se fue para su casa, que él no pudo comer, pero entonces le pesó en gran manera,
y eso lo vemos en el versículo 23, dice, y fue traída, perdón, gloria a Dios, aleluya, maravilloso el Señor. Y entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Él estaba muy triste, se le fue el sueño. Esa noche no hubo instrumento, no hubo música. Y acercándose, dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Entonces dice que Dios no lo libró. Cuando Daniel fue al foso de los leones, Dios no lo libró de la prueba. Dios no lo libró de la prueba, Dios lo guardó en la prueba. Dios no lo libró de la prueba. Él entró al foso de los leones, pero Dios lo libró allí en ese momento. Tenemos a un Dios grande, tenemos a un Dios soberano, tenemos a un Dios que nos respalda, tenemos a un Dios que está a favor de nosotros. Entonces, ¿por qué no acercarnos más a su presencia? ¿Y por qué no servirle con más integridad? ¿Por qué no hacer lo que Dios te mandó? Y Dios a todos te salvó, a todos los salvó, y a todos nos ha mandado a interceder, a todo el mundo, por lo cual yo declaro que todos somos intercesores, todos somos intercesoras delante de Dios. Anímate, hermana, hermano, si decías, ¿cuál es mi trabajo? Tienes trabajo en la obra de Dios, puedes salir adelante, puedes orar, y no interesa la prueba que tengas, no interesa lo que esté pasando, Dios está contigo y Dios te va a librar en el momento que menos lo espera. En ese momento preciso llega el Señor a tu vida. Dale un aplauso al Señor, porque en ese momento preciso el Señor llega a tu vida y te libra. El rey Darío entonces honra a Dios. Dios lo guardó en la prueba, no permitió que los leones le hicieran daño, como vemos el versículo 26. El versículo 26, vamos a ver, de parte mía es puesta esta ordenanza. Dice, de parte mía, bueno, voy a leer antes, dice que entonces cuando él, dice que se fue muy de mañana a ver qué había pasado con Daniel, dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, el verso 20, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios suyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y qué sorpresa tan grande cuando este varón pudo decir. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces Dios le libró. ¿Por qué? Porque él fue hallado inocente. Dios te va a librar a ti porque te ha hallado inocente. El rey se alegró porque pasó esa prueba, porque estaba vivo, porque no se lo tragaron los leones, porque vio la grandeza de Dios y adoró a Dios. Y cuánto más Dios se siente feliz cuando se alegra de ver que nos está probando, o Dios no nos prueba. Satanás, dice la palabra del Señor, que él sube día y noche delante de Dios para acusarnos.
y entonces Él lo permite, pero Él ora, dice que el Señor Jesús hasta ahora trabaja, ora. El Espíritu de Dios nos da la fortaleza y nosotros cuando salimos adelante, Él se alegra porque nosotros le hemos creído totalmente al Señor. Y dice que Él mandó a estos enemigos que se metieron contra Daniel. Entonces, ¿qué pasó con estas personas que acusaron injustamente a Daniel? Dice que Él los mandó a echar a todos al foso de los leones, y no solamente ellos, sino toda su familia, su casa, sus pertenencias, todo fue echado allá. Y dice que no habían llegado a tierra cuando los leones, supongo que pegaron un salto y atraparon y se los tragaron a todos vivos. Sabemos que tenemos un Dios que nos respalda, un Dios que está a favor de nosotros, así que el mismo Dios que tuvo Daniel es el Dios nuestro, el cual nos libra a nosotros de la hora de la prueba. Así que no temas, hermano, servirle al Señor, no temas interceder, aunque se levante el enemigo, pero como ríos el Espíritu de Dios levanta bandera. El rey honra a Dios. Vemos en el verso 26, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Y entonces vemos cómo Dios ayudó a Daniel en el reinado de Nabucodonosor. Pasó por varios reyes, Nabucodonosor y de Darío de Persia. Dios lo libró, y ese mismo Dios que es de Daniel, ese mismo Dios también nos quiere librar a cada uno de nosotros. Y nosotros, cuando honramos a Dios, hacemos que la gente también honren a Dios. Hacemos que la gente también que honren a nuestro Dios. Dice, entonces Dios nos está llamando a que le busquemos a Dios con todo el corazón. Aunque el enemigo se levante, como dije anteriormente, el enemigo se va a levantar cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, así como se levantó con aquellos grandes siervos que vemos en la Biblia, aquellos grandes profetas, así como se levantó contra Daniel, así mismo se levanta contra nosotros, pero el poder de Dios, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, nos va a librar también a nosotros como libró a Daniel. Pero cuando hacemos lo que Dios nos manda, somos intercesores, somos predicadores, así no prediquen en el altar, así no prediquemos casi en el altar, no suelo predicar casi, pero predico a la gente, donde me necesiten, allí estoy dando la palabra del Señor. Pero ¿a cuántas les han declarado enfermedades, el maligno, cáncer, tumores, quistes, tantas clases de enfermedades? Yo podía ver que como el Señor libró a Daniel de los leones, a mí también me ha librado, y mucho, toda la vida. He visto la mano de Dios tan lindo sobre mí. Y enfermedades graves, pero hasta aquí el Señor me tiene en pie. Porque cuando uno busca a Dios, se levanta. Pero mayor es el que está en nosotros. Si vemos un gigante, hay un gigante más grande, que todo lo puede y que nos libra. A mí, cuando yo veía esto, cómo se levantó el enemigo contra Daniel, contra mí también se ha levantado, y pude llorar delante de Dios, pero de agradecimiento.
Ha querido destruirme, pero no ha podido y no podrá. Quiso destruir mis ojos. Me declararon sospecha de glaucoma, ceguera. Me han hecho 2 cirugías y me mandaron otra cirugía. Y yo fui al médico y luego después dije, Dios, ¿pero qué me pasa? Y dijeron que nuevamente tenía que volver porque el ojo se me estaba cerrando. Y yo pude creerle a Dios. Y sé que Dios me ha devuelto la vista y veo mejor que antes, Y yo le creo. Y otras enfermedades que no las quiero mencionar, pero que tengo hermanas que están intercediendo por mí y yo estoy intercediendo por esa sierva de Dios. Así que Dios nos está llamando, unámonos todos, porque tenemos un enemigo, pero mayor es el que está con nosotros. Entonces les doy gracias, hermanas, hermanos, por escuchar esta palabra, por escuchar este llamado a servir al Señor. Dios nos ha salvado y quiere que vayamos y salvemos a otras. Dios nos ha llamado a ser intercesores y tenemos que interceder por el mundo que está en tinieblas, por el mundo que está perdido. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que sigan adelante, que no se desanimen. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar, fuego de Dios derramarás, y mi alma te pedirá, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar, fuego de Dios derramarás, y mi alma te pedirá, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Te debo lo que soy. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Por eso con esta canción queremos pedirle fuego de Dios. Queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús. Yo quiero estar fuego de Dios. Queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús. Yo quiero estar.